Los sociólogos tendemos a hablar de la estructura social de una sociedad como un concepto obvio, pero de obvio no tiene nada. Las estructuras sociales no se pueden tocar ni ver, y por lo tanto con el término hacemos referencia a una abstracción que podríamos haber pensado y llamado de otra manera. Hace tan solo un par de siglos el concepto sencillamente no existía y por eso nos será útil descubrir cómo es que estas dos palabras, estructura, social, han tomado la importancia que tienen en la sociología contemporánea. Esto nos ayudará a desnaturalizar un concepto que es mucho más complicado de lo que a menudo pensamos y así nos situaremos en una posición inmejorable para trabajarlo. Recordemos primero que el origen de las ciencias sociales es indisociable de la llegada de la modernidad. La preocupación científica por la organización y el desarrollo de las sociedades y por las relaciones sociales humanas se desarrolla lentamente y adquiere fuerza, sobre todo durante el siglo XVIII, a raíz de la aparición de las ciencias morales, como las llamó Hume, que buscaban aplicar los conceptos y métodos científicos en la sociedad. Así como se extendía la idea de que la ciencia permitía controlar la naturaleza y superar la superstición, los pensadores ilustrados pensaron que, asimismo, permitiría controlar la sociedad y que la ciencia y la racionalidad podían ser la base de futuros valores sociales. Se buscaba una ciencia objetiva del hombre, más que de la mujer, para entender los fenómenos sociales de la experiencia humana, no sobre la base del dogma y la religión, sino de un enfoque científico de estos fenómenos. De repente, los modernos experimentaron una gran sensación de poder no solo sobre la naturaleza, sino sobre sí mismos. El ser humano podía atreverse a saber sobre los órdenes sociales bajo los que vivía y decidir cambiarlos. La idea de fondo era que la ciencia, el conocimiento razonado, nos podía ayudar a liberarnos de la crueldad, la injusticia y el despotismo. Esta nueva mirada dejaba de ver la sociedad, el orden social y las desigualdades como un resultado de la voluntad divina y pasaba a considerar que reflejaban los intereses humanos. Los reyes ya no lo eran por la gracia de Dios, como se acuñaba en las monedas de Franco hace pocas décadas en España, sino como resultado de los intereses humanos. Por lo tanto, el orden social quedaba abierto a la intervención humana y su funcionamiento lo estaba a nuestro escrutinio. Este pensamiento ilustrado fue la génesis de lo que más adelante sería la ciencia social. Esta creencia en la posibilidad de pensar una organización más racional, justa y humana fue la base de las revoluciones americana y francesa, aunque en realidad muchos de estos pensadores no quisieran un cambio social demasiado radical. Y tras el ideal ilustrado de libertad, igualdad y fraternidad, el escrutinio crítico de las desigualdades juega un papel importante. Las desigualdades sociales se pueden pensar no como una inamovible voluntad divina o del destino, sino como discutibles. Hasta ahora hemos hablado mucho del pensamiento racional y científico sobre la sociedad, pero no hemos dicho nada sobre la misma noción de sociedad, que también se desarrolló en ese momento. Entre los siglos XV y XVIII, de la misma manera que hemos dicho que no existía el concepto de estructura social, tampoco existía la idea de sociedad que tenemos hoy en día. Actualmente, cuando hablamos de sociedad, todos tenemos claro que hablamos de algo así como un sistema de organización general, el conjunto de individuos y relaciones que conforman nuestro entorno social. Antes del siglo XV nadie habría entendido esta idea. Sociedad quería decir sencillamente compañerismo. Era un conjunto reducido de personas, el conjunto de amigos o el grupo de relaciones que uno tenía más próximo. Esta acepción aún la conservamos cuando hablamos, por ejemplo, de la Sociedad de Aficionados a la Reproducción de la Sepia en el lago de Botorrica y en muchas otras similares. El significado más amplio que le damos hoy al término va emergiendo muy lentamente a partir del siglo XV y se consolida hace muy poco, durante el siglo XVIII. En una sociedad eminentemente rural y local, con poca diferenciación social, la noción de sociedad sencillamente no tenía sentido.
La idea que hay una sociedad como ámbito diferenciado de la Iglesia y del Estado era nueva y requería que se produjera una fuerte separación de esferas: la religión, la moral, la política, la economía, el arte, etc. A medida que con los estados absolutistas se producía una concentración del poder político, se puede considerar el ámbito político como algo separado de la religión, así como la acepción de sociedad como una esfera separada de estas. Cuando todavía hoy hablamos de la necesidad de una sociedad civil más fuerte, estamos hablando de esta idea de una esfera separada del Estado. Pero en ese momento, cuando estaban surgiendo las llamadas ciencias morales, el embrión de lo que serían las ciencias sociales, la idea era nueva. No nos tiene que extrañar, por tanto, que aquellos pensadores no tuvieran nada elaborados los conceptos, las herramientas conceptuales para pensar este elemento colectivo. Usaban la noción de sociedad, sí, pero no se paraban a describir qué entendían por esta palabra, ni en general ofrecían un modelo coherente para explicarlo. No tenían ninguna teoría ni modelo sobre la sociedad ni su funcionamiento. En general era un pensamiento muy individualista. Se pensaba sobre la naturaleza humana, si ésta era de una manera o de otra, y la agregación de los individuos con esta naturaleza es lo que se entendía por sociedad o sociedad civil. No se establecía ninguna analogía para pensar la sociedad en términos de organismo o de estructuras y pautas sociales. No es hasta el siglo XIX cuando, con pensadores como Saint-Simon o Comte, se empieza a desarrollar la idea de que las sociedades no son meras agregaciones de individuos, sino más bien grandes organismos biológicos. A medida que la sociedad industrial se convierte en una realidad y se deja atrás el mundo europeo tradicional, Saint-Simon y Comte utilizan el concepto de sociedad para describir la nueva combinación de personas e instituciones, de procesos de producción y organización. Esta sociedad, y este es un salto importante, se podía conocer independientemente de las personas individuales como una fuerza que coacciona y obliga a los individuos a comportarse de una manera determinada. La sociedad pasa a ser vista como un sistema que obedece ciertas leyes, como un organismo que es más que la suma de las partes, que se puede observar y estudiar independientemente de las características concretas de sus individuos. Esta analogía entre la sociedad y los organismos vivos es clave para las ciencias sociales. Tengamos presente, además, que se produce justo en el momento que la misma biología incorpora las nociones de evolución y de desarrollo. A medida que la biología incorporaba el elemento dinámico a las estructuras de los organismos, es decir, la idea de que éstas se podían ir desarrollando con el tiempo, se produjo un traslado de la idea de estructura a las ciencias sociales, que empiezan a jugar con la noción de estructura social. Se pensó que adoptando la noción de estructura de las ciencias naturales se podía hacer avanzar la ciencia de la sociedad. La idea de estructura se pensaba como compartida por la visión científica del mundo. Todavía hoy, cualquier científico social tiende a adoptar de manera más explícita o implícita una mirada o más individualista o más organicista a los fenómenos sociales. Fijémonos en la importancia de este paso. Con la incorporación de la idea de estructura, los pensadores sociales pasaban a buscar un elemento conformador de la vida social que no era necesariamente observable de manera directa. Por esto, en un principio los sociólogos eran muy poco concretos sobre lo que eran las estructuras sociales. Se podía hablar de estructura social como la organización o pautas entre las partes de una sociedad, sin necesidad de especificar de manera muy clara ni de qué partes se hablaba, ni cuáles eran las pautas que se formaban. Durante el siglo XIX se usaron dos grandes metáforas, la de organismo biológico y la de personalidad o alma social. Los que hablaban de organismo biológico, como Schaffel, hablaban sobre todo de interdependencia material, división del trabajo, intercambio entre individuos, etc. Los que hablaban de alma o mente social, como Hegel, se centraban en la comunicación de ideas. En este contexto fue Spencer el primero que discutió explícitamente la idea de estructura social entendida como organismo social, combinando ambas metáforas, la de organismo biológico y la de personalidad o alma social.
Para Spencer, el organismo social, de manera análoga a los organismos biológicos, primero, tiene una permanencia, una constancia en la organización de sus partes, una estructura fijada. Segundo, es el resultado de un proceso de crecimiento o desarrollo en gran parte no buscado, no intencional. La conexión no es tanto física, sino que se da sobre todo a través del lenguaje. Y es a través de este que Spencer incorpora a su metáfora biológica muchos de los elementos de la metáfora de la mente social. Para Spencer, las estructuras sociales eran agregados de individuos que se diferenciaban por las tareas, las funciones que llevaban a cabo, como los órganos de un cuerpo. Las sociedades, en su conjunto, eran por lo tanto las estructuras conectadas, el sistema de órganos. Las estructuras que identificó este filósofo eran las estructuras de sostenibilidad, de distribución y de regulación, pero no dijo mucho más aparte de esto, no lo desarrolló. Fue Durkheim quien, años después, ya en los inicios del siglo XX, llegaría más allá. Y aunque no utilizó mucho el término de estructura social, sí habló, en cambio, de las funciones de los diferentes organismos dentro de la sociedad, de manera análoga a las funciones de diferentes órganos en los organismos vivos. Durkheim también concedió mucha importancia a la idea de la coerción que ejercía la sociedad sobre los individuos. Desde entonces, la sociología se ha ido reafirmando en la idea de que, tras la fluidez y contingencia aparente de nuestra vida social, se esconden unas estructuras. Sin embargo, la analogía biológica ha ido perdiendo peso y se ha hablado de estructura social más en términos de regularidades escondidas del edificio social para hacer referencia sobre todo a la estructuración de las desigualdades. La idea de estructura, no obstante, puede hacer referencia a todas las regularidades que ordenan el comportamiento de las personas y a las relaciones que tienen entre ellas, no solo a las que ordenan las desigualdades. Hay regularidades como las que pautan el tránsito, los horarios de las comidas o las formas de organizar la familia que no hacen referencia necesariamente a desigualdades. Lo interesante es que en nuestra vida cotidiana normalmente no somos conscientes de su existencia, ya que las damos por sentado. Sabemos cómo tenemos que comportarnos, cuáles son los límites de lo que está permitido, pero tendemos a no darnos cuenta de ello. Estas estructuras que dan estabilidad a las interacciones sociales, a la vida conjunta, se convierten así en el objeto fundamental de la sociología, que nos ayuda a descubrir, a desenmascarar las pautas que canalizan nuestras acciones, a menudo sin que seamos conscientes de ello.